Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí nuevamente en otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Este día 5 de agosto, martes 5 de agosto en la mañana, estamos nuevamente, gracias a Dios por estar aquí, porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra y el privilegio de ser sus hijos en esta mañana. Vamos a leer en el matinal, reflejemos a Jesús. Matinal, reflejemos a Jesús para el 5 de agosto, que lleva por título: El mundo necesita una revelación de Cristo. Reflejemos a Jesús para el 5 de agosto. El mundo necesita una revelación de Cristo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Vivimos en medio de una epidemia de crímenes, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores y temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente cada día. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos trae nuevas revelaciones de luchas políticas, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicciones para el corazón en lo que se refiere a las violencias, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes elevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos y los suicidios. ¿Quién puede dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con creciente actividad para perturbar y corromper la mente, manchar y destruir el cuerpo? Y mientras que abundan estos males en el mundo, es demasiado frecuente que el evangelio se predique con tanta indiferencia que no hace sino una débil impresión en la conciencia o en la conducta de los hombres. En todas partes hay corazones que claman por algo que no poseen, suspiran por una fuerza que les dé dominio sobre el pecado, una fuerza que los libre de la esclavitud del mal, una fuerza que les dé salud, vida y paz. Muchos que en otro tiempo conocieron el poder de la palabra de Dios han vivido en lugares donde no se reconoce a Dios y ansían la presencia divina. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 1900 años atrás. Esto es, una revelación de Cristo. Se requiere una gran obra de reforma y solo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de restauración física, mental y espiritual. A todo aquel que llegue a ser partícipe de su gracia, el Señor le señala una obra que hacer en favor de los demás. Cada cual ha de ocupar su puesto diciendo: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. El ministro de la palabra, al enfermero misionero, al médico creyente, al simple cristiano, sea negociante o agricultor, profesional o mecánico, a todos incumbe la responsabilidad. Es tarea nuestra revelar a los hombres el evangelio de su salvación. Toda empresa en que nos empeñemos debe servirnos de medio para dicho fin. Cultiven todas sus facultades físicas y mentales en cuanto les sea posible para trabajar por Dios, doquiera su providencia los llame. La misma gracia que de Cristo descendió sobre Pablo y Apolos y que los hizo notables por sus cualidades espirituales será comunicada hoy a los misioneros cristianos abnegados. Dios quiere que sus hijos tengan inteligencia y conocimiento para que con inequívoca claridad y gran poder se manifieste su gloria en nuestro mundo.
Dice nuevamente, Dios quiere que sus hijos tengan inteligencia y conocimiento para que con inequívoca claridad y gran poder se manifieste su gloria en nuestro mundo. El mundo que necesita que nosotros como pueblo manifestemos en nuestra vida diaria, cotidiana, en nuestros quehaceres, en nuestros pensamientos, actos, que nuestra vida sea una vida de constante manifestación de Cristo al mundo. Ese es el propósito que Dios tiene para su pueblo, que nosotros manifestemos su carácter, manifestemos su gloria, su justicia, su amor. Y por eso es que estamos aquí en este mundo y para eso Dios nos puso aquí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, ante ti estamos nuevamente agradecidos porque nos das el privilegio, la libertad, el gozo de poder estar en este momento, en esta mañana ante tu presencia para estudiar tu palabra. Danos el privilegio de poder abrirla, estudiarla y danos la sabiduría para poder entenderla. Limpia nuestra mente, limpia nuestros corazones. Por favor, te lo pedimos para que podamos, a través de tu Espíritu Santo, que sea el que hable, ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, buenos días, que el Señor los acompañe en este día. Estamos ahora en el estudio número 5 de esta semana. Estamos estudiando la lección de este tercer trimestre que lleva por título, el título central de la lección de este trimestre es Caminando con Jesús. El trimestre de julio a septiembre, el título central es Caminando con Jesús, un caminar más cerca de Dios a través del camino a Cristo. Esta semana estamos estudiando acerca de fe y aceptación. Nuestra vida debe estar basada en fe. ¿En fe en qué? En Cristo Jesús. Y nuestra vida debe estar basada ¿en qué? En la aceptación de la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús. Hemos estado estudiando diferentes temas este trimestre. El amor, la necesidad, el amor de Dios eterno y perfecto, la necesidad de un Salvador, porque entiendo que soy pecador. Tan pronto entró el pecado en el mundo a través de Adán, se hizo necesario un Salvador. Y allí mismo hubo un sustituto para Adán y Eva. En ese mismo momento murieron 2 corderos para tomar el lugar de Adán y Eva porque tenían que morir. Cristo, tan pronto el plan de salvación surgió allá en la eternidad, de ese momento ya Cristo había muerto. Ya estaba destinado y Cristo para el plan de salvación desde la eternidad, desde el primer momento que el plan de salvación fue formado en la mente de Dios, ya Cristo había muerto. Pero en la tierra, tan pronto entró el pecado, a través de esos 2 corderos hubo un sustituto. Por eso es que la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde la fundación de este mundo. Y por ese Salvador viene el arrepentimiento que viene de Dios. Ese arrepentimiento que nos da tristeza por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Ese arrepentimiento que da tristeza por el sufrimiento que yo le causo a Dios y a mi prójimo, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a todos.
Y ese sufrimiento que me causa por el pecado, me lleva a confesar el pecado y a desear abandonar el pecado. Y después que yo acepto el llamado al arrepentimiento y confieso mi pecado, entonces entramos en el proceso de la consagración. Y ese proceso de la consagración se obtiene solamente a través de Cristo Jesús. Y se obtiene reconociendo que tengo que apartarme, que tengo que abandonar, porque Cristo lo dio todo. Yo tengo que dárselo todo a Él. Y eso nos lleva, por la fe en Cristo Jesús, a aceptar todo lo de Dios. Por fe yo acepto todo lo que viene de la palabra de Dios, como su voluntad. Y Dios requiere de mí perfecta obediencia, que abandone todo lo que me separa de Él. Y ayer estuvimos hablando que este cuerpo no es mío, le pertenece a Dios por creación y por redención, porque lo creó, es dueño porque me creó, y también es dueño porque me compró, dándolo todo, su sangre. Y por eso yo no puedo introducir nada que Dios no quiera que yo introduzca en mi cuerpo. Yo no puedo hacer con este cuerpo introduciendo lo que a mí me dé la gana y lo que a mí me gusta para dañar este cuerpo. Y fíjense, el título de esta lección de este día, para el día miércoles 5 de agosto, estudio número 5 de agosto, tiene el título de Caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Últimamente no veo los nombres de la gente que está conectada. Veo gente conectada, pero no veo los nombres. Así que si no los saludo, les doy bienvenida y bendición, es que no veo su nombre. El título de la lección de esta mañana es Caminando con Cristo. Y nosotros vamos a aprender esta mañana algo muy interesante en cuanto a una lucha que existe. ¿Cómo se espera que se conduzca el creyente? Acuérdense que el que cree en Dios, el que cree en Cristo, obedece. Creer es obedecer. ¿Ok? Creer en Dios verdaderamente, no creer en Dios como lo creen el mundo cristiano común, no. El verdadero creyente, aquel que dice que cree en Dios verdaderamente, lo demuestra obedeciendo. Creer es obedecer a Dios. Colosenses 2:6 dice, ¿cómo se espera? ¿Cómo espera Dios que yo, que digo creer en Él, debo conducirme? Colosenses 2:6. Porque en Él habita, Colosenses 2:6. ¿Dónde está? Aquí. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea que cuando yo digo que creo en Dios, cuando yo digo que soy creyente de Dios, yo digo haber recibido a Cristo Jesús, yo tengo que andar en el camino de Él. Yo tengo que hacer su voluntad. Cristo lo dijo en otras palabras, si tú me amas, si verdaderamente tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. No los mandamientos de los hombres, son sus mandamientos. ¿Ok? Todo aquel que dice creer en Dios, lo demuestra andando como Cristo andó, guardando la ley de Dios, amor a Dios y amor al prójimo. El Camino a Cristo, página 52, dice: ahora bien, ya que te has consagrado al Señor Jesús, no vuelvas atrás, no te separes de Él, mas repite todos los días: soy de Cristo,
le pertenezco. ¿De quién somos? ¿A quién le pertenecemos? A Cristo. Satanás dice, no, Él es mío, Él es un pecador. Y Cristo dice, no, Él es mío, yo lo compré. Y Él aceptó la sangre. Él aceptó ser mío. Apártate de Él, Satanás. Y Satanás sigue luchando. No se quiere apartar. Quiere seguir luchando porque Él sabe que en cualquier momento puede ganar una batalla. Pero el peligro no es que Satanás gane la batalla. El peligro es que Satanás gane la guerra. Y ese es el problema. Nosotros quizás perdamos una batalla, pero tenemos que tenerle cuidado de no perder la guerra. Repite todos los días: soy de Cristo, le pertenezco. Pídele que te dé su espíritu y que te guarde por su gracia. Así como consagrándote a Dios y creyendo en Él, llegaste a ser su hijo, así también debes vivir en Él. Dice el apóstol: de la manera pues que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Algunos, escuchen, algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con la bendición. ¿Cómo? O sea que una cosa es, escuchen bien, una cosa es ser bautizado, otra cosa es aceptar al Señor antes de ser bautizado. Para yo aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal, yo no tengo que hacer ningún cambio. Cuando a mí llega el Evangelio, y ese Evangelio de salvación y de gozo llega a mi vida, yo acepto a Cristo tal como sois. Después que yo acepto a Cristo tal como soy, le entrego mi corazón, le entrego mi alma, entonces empieza el proceso de ¿qué? De reavivamiento y reforma. Y ese proceso de reavivamiento y reforma viene junto con el poder de Dios y empieza a cambiar mi mente, mi espíritu y mis acciones. Pero Cristo dice: ven a mí tal como estás y déjame darte el poder para que tú puedas empezar ese reavivamiento y reforma. No puede haber reavivamiento y reforma sin la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, toda transformación del hombre es legalismo, pero no es transformación. Es legalismo, fariseísmo. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios, deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera no podrían resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentido a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. El Camino a Cristo, página 52. Por eso es que todos esos mensajes de una vez salvos, siempre salvos, no son de Dios. No son de Dios. ¿Por qué? Porque en este camino tenemos una batalla interna que va a estar con nosotros hasta el momento que Cristo diga no más. Esa lucha interna. Aún en la angustia final, la lucha y la angustia más grande que tendrá el pueblo de Dios
no es miedo a ser perseguido, sino el miedo a tener algún pecado que no haya sido perdonado y confesado antes que se acabara la gracia. Y esa lucha va a estar ahí. ¿Cuál es la lucha? ¿Qué provisión ha hecho Dios para los errores que comete su pueblo? Y aquí entramos en un pasaje que hoy en día mucha gente lo utiliza para acabar con la fe y la esperanza del necesitado. Yo quiero decirte en esta mañana que este pasaje puede ser para cada uno de nosotros. Este pasaje nos debe dar esperanza, no nos debe dar licencia para pecar. No. Este pasaje no es un pasaje de dar licencia para pecar. No es un pasaje de yo decir, bueno, voy a pecar porque como quiera tengo esto. No, este pasaje no es para eso. Este pasaje es para todo aquel que haya caído en una batalla, para aquel que haya vencido en una batalla, que haya sido vencido en una batalla y que necesite ayuda para poder tener victoria en la guerra. Primera de Juan 2, 1 y 2. Y este pasaje nos debe tocar el corazón. Y nos debe dar a entender la necesidad de yo querer buscar vencer el pecado. Este pasaje no me da licencia para pecar. Este pasaje debe darme a mí la necesidad de yo pedirle a Dios, Señor, fortaléceme, dame fuerza para vencer la tentación que Satanás me tira cada día. Yo solo no puedo, yo necesito de ti. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué nos está diciendo Juan? Hermanos, hijitos en la fe, esto que estamos hablando, esto que estamos diciendo, viene de Dios, porque Dios no quiere que pequemos. Dios no quiere que pequemos. La voluntad de Dios es que nosotros no pequemos. Dios sufre cuando su hijo cae en el pecado. Dios llora. Dios está sufriendo. Cada vez que yo caigo en el pecado, Dios sufre. Él no quiere que yo peque. Pero Él sabe. Dios sabe. Y Dios dice, ¿y si alguno? No todos, porque no todos van a pecar. No todos caen en el pecado. Hay gente que luchan y luchan y luchan y Dios les da fortaleza y vencen. Pero acuérdense, todos somos pecadores. Ante Dios, todos somos pecadores. Pero hay personas en la Biblia que han vencido, han caído en batalla, pero se han levantado y han tenido victorias y han ido venciendo, han caído y han vencido. Pero todos los fieles de Dios al final ganaron la batalla, la guerra. Perdieron batallas, pero ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque si alguno hubiere pecado, abogado, defensor, ese abogado. Porque personas dicen, hijitos míos. Esto que voy a leer ahora es lo que dice la gente, hijitos míos. Estas cosas escribo para que no pequéis. Antes de ser justificado. Escuchen. Antes de ser justificado. Pero si alguno hubiere pecado antes de ser justificado, entonces tiene abogado. Después de ser justificado no tienes abogado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ese abogado es para todo aquel que pecó. Si usted se cree que no peca, si usted se cree santo, perfecto, sin mancha, sin arruga, que no peca, usted no necesita un abogado. Pero si nosotros reconocemos que somos pecadores, ese abogado es para mí.
Yo no sé si es para ti. Si tú te crees santo, perfecto, sin mancha, allá tú. Yo sé que yo necesito ese abogado. Porque yo soy un pecador. Dice el 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros. Fíjense, Juan el Bautista, Juan el discípulo amado, está escribiendo esto al final, ya después de haber recibido el Espíritu Santo, ya después de haber pasado por todo lo que pasó. Juan el discípulo amado estaba para Dios una persona justa. Pero aquí dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan dice, yo soy pecador, yo cometo pecado y Cristo es mi abogado y mi propiciación. Pero no solamente por mis pecados, dice Juan, sino por los pecados del mundo entero. O sea que Cristo es el abogado de todo aquel que lo contrata como abogado. ¿Y sabe cuál es el precio que Cristo nos cobra a nosotros para ser nuestro abogado? Hay una sola cosa que Él nos pide. Dame tu corazón. Abre la puerta de tu corazón para yo poder entrar. Es el único precio que Cristo pide. Abre la puerta. Yo no puedo abrir la puerta. Yo no puedo abrir la puerta de tu corazón. Déjame entrar. Abre la puerta. Déjame entrar y déjame ser tu abogado. El problema es que yo quiero que Cristo sea mi abogado desde afuera y Cristo no puede ser mi abogado desde afuera. Para que Cristo sea mi abogado, yo tengo que darle entrada en mi vida, yo tengo que darle entrada en mi mente, en mi corazón. Yo tengo que desear una vida mejor. Este mundo lo único que nos da es desconsuelo, desesperación, sufrimiento. Este mundo lo único que nos da es desespero. Este mundo lo único que nos da es rechazo, dolor. Este mundo lo único que nos da es muerte. Y Cristo dice, déjame darte vida. Déjame hacer lo que dijo David, lo que David me dejó hacer. David me dejó quitar ese corazón viejo, poner un corazón puro y limpio, cambiar su espíritu, quitar ese corazón de piedra y poner mi corazón de carne. Así es como único yo puedo ser tu abogado. Camino a Cristo, páginas 52 y 53. Escuche. Alejar la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros. Son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Sí, mira, ese pastor que dice que el sábado no es importante para nuestra salvación. Ese pastor que dice que no hay que dejar de comer carne, que la reforma pro salud no tiene nada que ver con nuestra salvación. Ese pastor que dice que no importa cómo tú te vistas, que tú puedes ponerte la ropa que tú quieras, que no importa las joyas, que te puedes pintar, que te puedes poner joyas como tú quieras, que tú puedes vivir como tú quieras, porque Cristo lo que mira es el corazón. Ese pastor que dice que lo que estás enseñando mal, que estás tergiversando la escritura, que está llevando un evangelio liberal, que está llevando un evangelio de libertinaje, que está introduciendo al mundo, la música del mundo, todo. Ese pastor que está haciendo eso, para ese pastor,
Si reconoce que lo que está haciendo está mal, se arrepiente y confiesa su pecado y pide a Cristo que sea su abogado, para él hay un abogado. Ese pastor que quizás está cometiendo adulterio, ese joven que está cometiendo quizás fornicación, ese joven que está destruyendo con su cuerpo, ese joven que se ha apartado y no cree en Dios en nada, pero llega el momento que se siente solo, que siente que ya no puede más. Así como el hijo pródigo está lleno de la porquería de este mundo y reconoce que necesita un Salvador y escucha la voz de Dios y abre su corazón y lo deja entrar, para ese joven, para ese pastor, hay un abogado. Sigue diciendo página 52 y 53 del Camino a Cristo. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Yo no quiero que el impío muera. Yo no quiero que el impío perezca. Que yo lo que quiero, dice Dios, es que el impío vuelva de su mal camino y se vuelva a mí. Y Cristo dice: oh casa de Israel, vuélvete del mal camino, deja tu impiedad, tu iniquidad, déjala y vuélvete a mí, para que no mueras y tengas vida eterna. Pero Satanás no quiere eso. Satanás no permite que lo hagamos. Satanás nos quita el interés por la palabra de Dios. Hoy en día lo que el hombre quiere es dinero, 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 posesiones, poder, influencia. Y Dios dice: eso no es para tu salvación. Mi salvación se llama Cristo Jesús. Mi salvación no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma. Mi salvación no tiene el nombre de mi pastor. Mi salvación no tiene el nombre del presidente de la asociación. Mi salvación se llama Cristo Jesús. Y lo único que Cristo quiere es que yo le abra mi corazón para Él poder ser mi abogado. Porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es: caíste en pecado, caíste en ese mal camino, te dejaste dominar por el enemigo en ese momento. Yo estoy aquí. Escucha mi voz. Abre tu corazón y yo voy a ser tu abogado. Bienvenida, hermana Astrid. El primer nombre que veo. La gente no le interesa escuchar la palabra de Dios. Nos levantamos temprano para el trabajo, nos levantamos temprano para la escuela, nos levantamos temprano para ir a un paseo, pero para estudiar la palabra de Dios la gente no se quiere levantar temprano. Y después queremos tener victoria sobre el pecado. ¿Cómo nosotros recibimos la fortaleza para continuar en este camino? Acuérdense que este camino es un camino lleno de espinas. El camino del cristiano es un camino lleno de espinas, lleno de obstáculos, lleno de sufrimiento, lleno de desprecio. Cada día Satanás nos pone en el corazón dolor. Usted puede estar tranquilo, pero de repente le llega un mensaje a mí. Ayer me llegó un mensaje al teléfono que rompió mi corazón. Ese mensaje que me llegó a mi teléfono me puso a pensar: ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena? Porque ese mensaje que llegó acabó con mi corazón, destrozó mi corazón. Y eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que nosotros suframos, que estemos en aflicción constante.
para que con los ojos llenos de lágrimas, para que con el espíritu lleno de dolor nos pase como le pasó a María Magdalena, que con su visión llena de lágrimas no pudo reconocer al abogado, al Mesías, al Salvador que tenía enfrente resucitado. Y eso es lo que Satanás quiere lograr en nosotros, que el sufrimiento y el dolor que tengamos en nuestro corazón le echemos la culpa a Dios. Pero ¿cómo nosotros recibiremos la fortaleza para seguir hacia adelante en este camino? Primera de Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, Cristo Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nosotros podemos estar fortalecidos si andamos en la luz de Cristo? No en la luz de los hombres. No en la luz de la interpretación bíblica de que un hombre diga esto es lo que yo entiendo, esto es lo que yo he entendido según he estudiado. No. Pablo dice, y Pedro dice, que la interpretación bíblica no es de una persona, no es individual. La interpretación bíblica viene de Dios. Y yo solamente puedo tener esa interpretación bíblica si yo ando en la luz de Cristo y si yo acepto, reconozco la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Eso es lo único que me va a dar fortaleza a mí. Que la sangre de Cristo me puede limpiar de todo pecado. Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Acuérdense cómo yo recibo fortaleza en este camino. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. ¿Qué concupiscencia tenemos nosotros? De la carne. ¿Cómo yo puedo ser fortalecido en este camino? Andar en el Espíritu Santo. Romanos 8:14 que leímos ayer. Aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Fortalece en el camino que nosotros estamos caminando diariamente. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y andar en la luz de Cristo. 17. Porque la carne, la naturaleza carnal, codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no puedas hacer lo que quisieres. ¿Cuál es la lucha que tenemos nosotros? La naturaleza carnal contra la naturaleza espiritual, que se oponen y que pelean. Entonces, ¿cómo yo puedo fortalecerme para poder vencer esa naturaleza carnal y dejar que sea la naturaleza espiritual la que mora en mí? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y entender que si yo estoy en la luz que Cristo, debo caminar en la luz. Y el versículo 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Yo quiero recibir la fortaleza, yo tengo que andar en el Espíritu si yo digo vivir en el Espíritu. Para terminar, el discurso maestro de Jesucristo, página 119. Los que andan en las sendas de la sabiduría se regocijan en gran manera aún en la tribulación, porque aquel a quien ama su alma marcha invisible a su lado. A cada paso hacia arriba disciernen con más claridad el toque de su mano. Vividos fulgores de la gracia del invisible alumbran su senda, y sus himnos de loor, entonados en una nota aún más alta, se elevan para unirse con los cánticos de los ángeles delante del trono. Caminando con Jesús, caminando con Cristo,
de la única forma que yo puedo ser fortalecido en este mundo lleno de sufrimiento y dolor que quiere acabar con nuestra vida es caminando con Cristo Jesús, abriendo la puerta del corazón para que Él sea mi abogado. Vamos a caminar con Jesús. Estamos dispuestos a abandonarlo todo, darle todo a Él y caminar con Él para que en cualquier momento de dificultad Él nos tome en sus brazos y las únicas huellas que queden atrás sean las huellas de Cristo Jesús, porque en los momentos más difíciles, en los momentos de sufrimiento, Él decidió tomar en tus brazos y caminar para que lleguemos al puerto seguro. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos a mitad de semana y te estamos muy agradecidos porque hasta este momento tú nos has cuidado, nos has librado de todo mal y sabemos que nos quieres dar la fortaleza para seguir hacia adelante vencedores en tu nombre. Ayúdanos a poder caminar con Jesús cada día. Ayúdanos, danos por favor la fortaleza, que tu Santo Espíritu nos ayude a querer abrir la puerta del corazón para que Cristo pueda entrar y tomar el control y ser nuestro abogado. Que podamos tener en este día victorias en tu nombre. Bendice a Astrid, acompáñala, fortalécela, dale paz, dale consuelo. Y a las personas que no veo su nombre también acompáñalos a ellos. Gracias por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que pasen un maravilloso día. Que tengan victorias en este día. Que tengan gozo, alegría. Que seamos justicia. Que seamos libertad. Y acuérdate. Cristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice Cristo, si alguno oye mi voz, dice Cristo, yo voy a entrar a Él, me voy a sentar con Él, vamos a comer juntos y yo voy a ser su abogado. Acuérdate. Acuérdate, Él está llamando. Y en esta mañana ese llamado nuevamente es: hijos, hijas, vuelvan al hogar. Que el Señor los acompañe.